Bueno, y hoy, como te lo había prometido, vamos a hablar un poquito de este edificio. Este edificio que sigue estando en el mismo lugar que estuvo siempre, en la Plaza de Mayo, justo frente a la Plaza Mayor, como se llamaba en el año 1810, y que este edificio, llamado Cabildo, tiene una historia. Porque uno lo ve así, pero en realidad este edificio en 1810 no era así. ¿Por qué no era así? Y porque si nos remontamos a esa época, las construcciones eran de adobe, eran construcciones muy débiles, muy sencillas. Es más, los techos también eran débiles, entonces se piensa que no se podía haber hecho una construcción de 2 pisos, ¿sí? Y ese cabildo de 1810 fue muy sencillo, era muy sencillo. Como les dije, eran de paredes de adobe, su techo de teja, ¿sí? Y ahí nació nuestra patria. Ahí por primera vez se decidió tener un propio gobierno, un gobierno que no dependiera más del rey de España, ¿se acuerdan? Y ahí muchas personas durante mucho tiempo debatían y debatían, hablaban, se organizaban, hasta que por fin pudimos lograr ese sueño de patria, ese sueño de libertad, que hoy tenemos que seguir manteniendo. Todos los días la patria se construye día a día, y cuando crezcas vas a entender por qué la señora te dice esto. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Como le dije, en 1810 no se sabe si el cabildo era así. Era mucho más sencillo, pero no hay fotos, no tenemos nada, simplemente réplicas o maquetas que podemos ver porque se vieron algún tipo de documentos, pero nada que ver con este. Este cabildo se construyó después de 1810, unos cuantos años más. Se construyó este cabildo que vos ves, pero que tampoco era así. ¿Sabés por qué? Porque era más largo, tenía más arcadas, tenía de este lado 1, 2, 3 arcadas más. Y de este otro lado 1, 2, 3 arcas más. Y de este otro lado también tenía 3 más de un lado y 3 más del otro. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y todos lo veían a este cabildo, que tampoco era de color amarillo. No, ¿sabés por qué? Porque todas las construcciones de esa época eran blancas. Se las llamaba caladas. Todas las casas, todas las construcciones se las llamaba caladas. ¿Sabés por qué? Porque se pintaban todas con cal. Y la cal es blanca. ¿Vieron ustedes que a veces los abuelos pintan los arbolitos, el tronco de los árboles para que queden más lindos? Los pintan con cal blanca y quedan bien blanquitos. Pero al principio quedan blanquitos, porque después llueve, se mojan, sale el sol, lo seca, y ese blancor que existía en un comienzo empieza a tomar un tono amarillento. Lo mismo pasaba con las caladas. Cuando las pintaban con cal recientemente estaban blancos como mi guardapolvo. Pero después llovía, se humedecían sus paredes, salía el sol, las secaba y tomaban un color amarillento. Es por eso que siempre vemos las fotos de la época colonial pintadas con un color amarillo, pero en realidad no eran amarillas, eran blancas. Por eso su nombre, caladas. Bueno, y esta calada gigante que era el cabildo tuvo sus transformaciones. Primero, necesitaban, como estaban muy cerca del puerto, a veces llegaban los barcos y claro, los que llegaban de noche no veían cuando llegaban a la orilla y muchas veces quedaban encallados o
Al no tener la precaución, chocaban con algún otro barquito. Y bueno, tenían sus grandes problemas. Entonces decidieron construir un faro. Pero ¿dónde ponían al faro? Hasta que alguien se inspiró y dijo, en la torre del Cabildo, vamos a hacer un faro. Pero otro dijo, no, es muy baja, habría que hacerla más alta. Entonces, sin dudarlo, subieron la torre del Cabildo, la pusieron mucho más arriba y en la parte superior pusieron un faro gigante, cosa de que los barcos cuando venían por el río, a la distancia ya la podían ver. Pero ¿qué pasó? Eran tan débiles las construcciones que la gente empezó a ver que esa torre se empezaba a inclinar para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Hasta que un día dijeron, no, la vamos a tener que sacar. Pero no la volvieron a dejar como antes. Directamente, ¡sac!, la sacaron. Y el Cabildo quedó sin su torre durante un tiempo. ¿Por qué? Porque después esa torre se volvió a construir. Pero a nuestro Cabildo, con el paso del tiempo, ya no había callecitas de tierra. Ya empezaban a circular vehículos, se veía mucho más movimiento en la ciudad y era necesario hacer una avenida, la conocida Avenida de Mayo. ¿Y qué pasó ahí? Lo que habíamos visto en un comienzo. Se le sacaron 3 arcaditas de un lado. Después fue necesario hacer otra avenida, la que se encuentra del otro lado, donde a veces bajamos del subte o donde nos deja el 126. Así que por construir eso, también se le sacó 3 arcaditas del otro lado. Pero claro, menos mal que volvió a venir un señor y se ofreció para volver a reconstruir nuestro Cabildo. Y lo arreglaron, le dieron ese toque colonial y volvieron a construir la torre que hoy vemos, la torre que se distingue de todos los lugares de la plaza. Este es el Cabildo actual, nuestro Cabildo. Eso sí, ahora no lo vamos a encontrar amarillo. ¿Por qué? Porque ahora no hay cal. Entonces cuando lo pintan con pintura blanca, permanece blanco mucho tiempo. A no ser que haya alguien que vaya y lo escriba. Vieron que siempre hay. Pero bueno, estas cosas hay que cuidarlas mucho y respetarlas, ¿sí? Este es el Cabildo de Buenos Aires. Aquí, en estas paredes, se encierra mucha historia, y es hermoso conocerla. Sí, vos a través de los años vas a ir conociendo un poquitito de esa historia, ¿sí? Porque tiene muchas. Yo no digo que sean fantasías, pero a veces a la historia se le agrega cosas que no son tan ciertas, ¿eh? Hoy aprendiste algo, no te olvides. Este es el Cabildo de Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires hay cabildo, ¿eh? Hay otras ciudades que también tienen cabildo y son hermosos. Todos mantienen la misma construcción. Hay uno que está muy cerquita de aquí, que es el Cabildo de Luján. Cuando vayas a Luján y te pongas en la plaza mirando la basílica, al costadito, a la derecha, vas a encontrar el Cabildo de Luján, donde se reunían los hombres, en esa época. Búscalo, pedile a mamá que googlee y que te busque otros cabildos, como el Cabildo de Salta y de muchas otras provincias. Búscalo y vas a ver que todos mantienen la misma estructura porque se construyeron en la misma época, ¿sí? Bueno, te mando un besito. Eso sí,
no te olvides de hacer las actividades que la seño te dejó con la ayuda de mamá, de papá o de alguien que esté al lado tuyo. ¿Sí? Te mando un beso y cuídate.